hablaba sobre esa historia de aquella mujer cananea que tenía una hija que era atormentada por un espíritu. Ella, viendo que Jesús estaba ahí, le seguía a él, le seguía a los discípulos y venía detrás de ellos gritando: Señor, ten misericordia de nosotros. Los discípulos, al ver que la señora gritaba estas palabras, se le acercaron a Jesucristo y le dijeron: Maestro, atiende a esta mujer porque anda detrás de nosotros dando estas voces, gritando estas voces. Jesús le dice a los discípulos: yo solo he venido para las ovejas perdidas de Israel. Esta mujer no era del pueblo de Israel, pero ella había escuchado todas las historias de ese hombre llamado Jesucristo. Me imagino los testimonios de curaciones, sanaciones, liberaciones, y despertó esperanza en esta mujer, y ahora quería ir en busca de ese hombre llamado Jesucristo. Jesucristo le dice a los discípulos: yo solo he venido para este grupo, para las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Qué sucede? Que la mujer aprovecha ese momento que está Jesús hablando con los discípulos y se postra delante de Jesús y le dice: Señor, Señor, ten misericordia de nosotros. Y escucha cómo Jesús le habla. No es bueno quitar el alimento que le corresponde a los hijos para dárselo a los perrillos. Esa palabra, ese término de perro, era fuerte. Es una palabra fuerte en aquellos tiempos. Es como decirle a la persona un cualquiera. No es bueno quitarle lo que le corresponde a los hijos para dárselo a un cualquiera. A veces nosotros nos acercamos al Señor siendo un cualquiera, pero queriendo recibir las cosas que le corresponden a los hijos. Y no es así. Jesús no quería atender a esta mujer porque no era del pueblo de Israel. Lo que va a cambiar en el pensar de Jesucristo es lo que esta mujer le va a responder. Ella dice: sí, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué hace ella? Ella está reconociendo lo que Jesucristo está diciendo. Con ese sí, ella sabía que ella no era parte de ese grupo, pero sabía también que Jesús podía cambiar su situación, podía cambiar su circunstancia. Y ahí es donde comienza todo, con nosotros reconocer. El problema, mi querido hermano, es que a veces no queremos reconocer que estamos mal, que estamos apartados de Dios, que no estamos en comunión con Dios o viviendo en gracia con este Dios. Hoy en día, mi querido hermano, todo es relativo. Estamos viviendo en un mundo donde todo es un relativismo, donde ya nada es pecado, ya nada es mal. Mentiras piadosas, hacemos esto no importa o no le hacen mal a nadie. Nos olvidamos de que existen los mandamientos, de que existen los mandatos de Dios. Y a veces empezamos a actuar como si no fuéramos hijos de Dios. Hoy ya nada es pecado. Ese es el mundo en el cual estamos viviendo. Tienes relaciones y eso no es pecado. Quedaste embarazada, eso no es pecado si ahora lo abortas. Mentir, engañar, defraudar. A veces hacemos cosas que sabemos que son malas, que vienen del mal y participamos de ellos. Y no es así. Estamos llamados a tener temor de Dios, buscándole que Él obre y sane y me libere y me bendiga. Y a veces me haga prosperar en negocios que a veces no son ni de Dios. Dios no obra así. Dios no se manifiesta así. Sí. Nosotros tenemos que acercarnos al Señor con toda humildad, reconociendo que hemos fallado, que hemos pecado, que somos pecadores, y humillarnos delante de Él. Esa mujer, cuando ella dice sí, ella está reconociendo quién es. No era del pueblo de Israel, pero sabía de que Jesús podía cambiar su vida.
Y así necesitamos todos nosotros acercarnos al Señor, sabiendo, creyendo que Él puede cambiar, puede transformar nuestras vidas. Mira, para ser sanado tú tienes que reconocer de que estás enfermo. Para poder ser liberado tú tienes que saber, reconocer de que estás atado. Tenemos que acercarnos al Señor y mostrarle todas nuestras miserias humanas que a veces tratamos de ocultarlas, mi querido hermano, y que quizás podemos ocultarlas delante de los hombres, pero para Dios, en Dios no se pueden ocultar porque Dios lo ve todo, lo sabe todo. Entonces, tenemos que primero acercarnos a Dios. Existe ese sacramento en nuestra iglesia que está clasificado como un sacramento de sanación. Y es la confesión, que lo tenemos ahí. La parroquia, la mayoría de las parroquias, los sábados ofrecen este sacramento, siempre lo están ofreciendo. Si no lo tienes los sábados, puedes llamar a tu parroquia y hacer una cita con tu párroco, tu sacerdote, y puedes hacer la confesión, pero a veces pasan los años, y no acudimos a este sacramento y seguimos viviendo de la forma que estamos viviendo. Ese sacramento es de sanación y nos sana de todas esas cosas que nos apartan de Dios, que nos distancian de Dios. Ese sacramento, cuando tú vas ahí arrepentido y convertido, ese sacramento te devuelve el gozo de la salvación, la alegría de la salvación, y te devuelve la gracia de tu poder llamarte hijo de Dios. El Papa Francisco lo expresa de esta forma. Él dice que cuando vayamos a confesarnos, debemos de ir sintiendo la santa vergüenza. Sí, arrepentido por lo que hemos cometido, el error que hemos cometido, sabiendo que hemos fallado, hemos pecado, donde ya no nos dejamos contaminar por el relativismo de este mundo, y sabemos que hemos fallado y queremos pues acercarnos a Él de nuevo para poder vivir en gracia, sintiendo la santa vergüenza por el error que hemos cometido, dice el Papa Francisco. Y luego dijo, y convertido. Cuando tú vas a confesarte, ya tú vas decidido de que tú no volverás a cometer ese error jamás. Sí, eso no acontece después del sacramento, eso pasa antes del sacramento. Cuando tú vas a confesarte porque estás tan arrepentido de lo que hiciste y ahora estás decidido de que no volverás a cometer ese error. Y si tú vas de esa forma, ese sacramento, dice la Biblia que bueno y justo es el Dios para perdonarte. Y ahí, mi querido hermano, tú sales de ese lugar, si has hecho una buena confesión, sales de ese lugar de nuevo lleno de gracia y la gracia de recibiendo la gracia de poder llamarte hijo de Dios. Algunos creemos, pero tú escucharás muchas personas decir esto. Todos somos hijos de Dios, hermano, ni todos somos hijos de Dios y ojalá que así fuera. Pero la verdad que eso no es así. Todos somos creación de Dios y no nos convertimos en hijos de Dios hasta que Jesucristo no llega a nuestras vidas. Si fuera así como el mundo quiere creer o pensar, no hubiera necesidad del sacramento del bautismo, que ahí en ese sacramento acontece, sí, el gran milagro donde esa criatura recibe el permiso de poder llamarse hijo de Dios. Escucha lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice: a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, se les dio permiso, poder o potestad de llamarse hijo de Dios. Es Jesús quien nos hace hijos de Dios. Y a veces queremos las cosas que le corresponden a los hijos de Dios, que eso es lo que Jesús le está diciendo a esta mujer. No es bueno quitar lo que le corresponde a los hijos para dárselo a cualquiera. Y a veces queremos que Dios nos dé lo que le corresponde a los hijos, pero no siendo hijos.
Porque hay otro versículo en la Biblia que dice que hijo de Dios es aquel que guarda, cumple la voluntad del Padre. Entonces, yo siempre digo a las personas, mira, vamos a sanar desde adentro primero. Vamos a acercarnos a Dios y vamos a creer, ¿verdad? O tratar de entender que lo más importante no es lo de afuera, no es el exterior, sino lo que está en el interior. La Biblia dice, ¿de qué sirve alcanzar el mundo, ganar el mundo si tu alma se pierde? Y a veces vivimos la vida como si el mundo no fuera a terminar. Pero ¿sabes algo? Aunque tú no quieras escuchar esto, mi querido hermano, en algún momento tú vas a morir. Hoy estás con la dicha de estar con vida, pero tú no sabes lo que te trae el próximo segundo, el próximo minuto. Y si llegara ese momento, yo siempre me gusta preguntarle esto, decir esto. Si llegara ese momento, cuando el Señor viene por nosotros, podemos decir con toda confianza que nos iremos con Él. En algún momento todos vamos a morir. Y a veces la mentalidad nuestra es cuando ya agotemos nuestras fuerzas, nuestra juventud, nuestro dinero, nuestra plata, entonces nos volveremos a Dios, entonces nos convertiremos a Dios. El problema de ese pensar es que tú no sabes lo que el próximo segundo te trae. Y a veces vivimos como si no existiera el cielo, como si no existiera el infierno. Y eso es lo que nos debe preocupar primero. No tanto el cáncer o la enfermedad que tienes o la necesidad que tienes. ¿Cómo está tu estado, tu alma? Especialmente si tenemos estas enfermedades que a veces la medicina no puede tratar o curar, que sabemos que estamos entre la vida y la muerte. Nos debe preocupar cómo está nuestra vida espiritual. Esta mujer cambia el corazón de Jesús porque pues Jesús vio que era una mujer que creía en Él. Los discípulos la mandaban a callar porque estaba ella proclamando a Jesús como el Mesías, unas palabras que ella decía que ellos todavía no estaban dispuestos a proclamar porque todavía no tenían el valor, no tenían el conocimiento todavía necesario y tampoco pues tenían la fuerza del Espíritu Santo para decirlo. Pero esta mujer sí lo decía. Y Jesús le dijo, grande es tu fe y que se haga así como lo has creído. Sí, la hija de esta mujer fue sanada en ese mismo momento. Porque en ese momento, por ella aceptar a Jesús como el Señor, se hizo parte del pueblo de Israel, parte de esa nueva Jerusalén. Es lo que acontece cuando cada uno de nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El Señor resucitaremos con Él como nueva creación, nueva criatura, siendo ahora hijos de Dios y como hijos de Dios, ahora teniendo el derecho de poder acercarnos a ese Dios y esperar en ese Dios.